Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a generar un debate interesante. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos dedicamos a explorar el apasionante mundo de las series turcas, sus actores, sus historias, sus romances, y por supuesto, todos los chismecillos jugosos que las rodean. Y hablando de chismecillos, hoy nos zambullimos en una anécdota peculiar, una que involucra a dos de los actores turcos más queridos y talentosos del momento, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, así es. Los protagonistas de dos series que marcaron un antes y un después en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores, Kara Para Aşk y Sefirin Kazeta, respectivamente. Prepárense porque la historia es digna de una escena de telenovela turca, de esas que nos hacen suspirar y reír a partes iguales. El título lo dice todo. ¿Engin Akyürek se equivocó la llamada sorpresa donde confundió a Tuba, intrigados? Ya lo creo. La historia es de esas que se comparten entre fans, creando un eco de sorpresa y diversión en redes sociales. La esencia de la anécdota radica en un error, uno de esos que pueden suceder en el ajetreo de la producción televisiva, pero que en este caso, resultó en un cruce de caminos inesperado entre dos estrellas. Resulta que en algún momento los canales de televisión suelen organizar llamadas sorpresa para sus figuras más destacadas. Son momentos especiales diseñados para sorprender y conmover. La idea es en esencia una conexión en vivo con el actor o la actriz, un saludo especial o una felicitación inesperada. En este caso, la sorpresa estaba pensada para Engin Akyürek, un actor que por su talento y carisma, es merecedor de todo el cariño del público. El equipo de producción, con la mejor de las intenciones, preparó todo para conectar con Engin en un momento especial. Sin embargo, en la adrenalina y la emoción del momento, en ese delicado equilibrio que requiere la producción en vivo, el destino intervino. La persona encargada de marcar el número, en un desliz que hoy es leyenda, se equivocó. En lugar de marcar el número correcto para conectar con Engin, marcó otro número. Y como si el destino estuviera jugando una broma, ¿a quién le tocó recibir la llamada? A Tuba Büyüküstün. Imaginen la escena, Tuba probablemente en medio de sus quehaceres diarios, atendiendo alguna actividad cotidiana, su teléfono suena. Contesta con la naturalidad y la amabilidad que la caracterizan, esperando escuchar a alguien conocido, un familiar o un amigo. Y del otro lado de la línea, una voz, seguramente nerviosa y emocionada, que la saluda y le explica la situación, pero dirigiéndose a Engin. La confusión, la sorpresa, la incomodidad, todo eso se pudo sentir en el aire, aunque no directamente a través de una grabación, sino por la información que se filtró y que con el tiempo se convirtió en parte de la leyenda. Imaginen a Tuba escuchando a la persona al otro lado de la línea, dándose cuenta del error, y tratando de lidiar con la situación de la manera más diplomática y profesional posible. Por supuesto, Tuba, siendo la persona encantadora que es, no reaccionó de manera brusca ni desató un drama innecesario. Según los rumores, respondió con amabilidad, explicando la confusión, con la calma que la define, y redirigiendo la llamada a la persona correcta. Supongo que la situación generó risas nerviosas y al menos por un instante, un poco de asombro y tensión en el ambiente. Luego la producción reaccionó rápidamente y rectificó el error. Finalmente Engin pudo recibir la llamada sorpresa que le tenían preparada, y todo volvió a la normalidad mediática. Pero la anécdota de la llamada equivocada, la que involucró a Tuba, quedó grabada en la memoria de todos los involucrados y por supuesto, en la de los fans, que somos expertos en atesorar este tipo de momentos. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante. Porque si bien el error fue obviamente responsabilidad de la producción, la confusión creó un momento curioso, una ventana a la especulación y al deleite de los seguidores. La gente, los fans, empezaron a fantasear, a imaginar. ¿Cómo reaccionó Tuba? ¿Qué dijo exactamente? Hubo risas nerviosas que revelaron la sorpresa. ¿Qué pasó después en el detrás de cámaras? La imaginación voló y se generaron todo tipo de escenarios en las redes sociales. A pesar de que no existe una grabación oficial del momento, la historia se difundió rápidamente por Internet, y los fans no dejaron de comentar lo sucedido. Por supuesto, la mayoría tomó la situación con humor y cariño, destacando la profesionalidad y la amabilidad de Tuba, y la buena suerte de Engin al tener a alguien como ella al otro lado del teléfono, incluso en un contexto tan inesperado.
Se convirtió en un pequeño tesoro, una muestra de la humanidad de las estrellas. Además, esta anécdota nos da la oportunidad de apreciar la relación entre Engin y Tuba. Si bien no son pareja en la vida real, la química que tienen en pantalla es innegable, algo que traspasa la pantalla y llega al corazón de los espectadores. Como ya mencioné, protagonizaron juntos Kara para Aşk, una serie que los catapultó a la fama mundial y que consolidó su lugar como íconos de la televisión turca. La pasión, el drama, la conexión que transmitieron en cada escena cautivaron a millones de espectadores, y aún hoy, la serie es objeto de análisis y debate entre los fanáticos. Y es que, la verdad sea dicha, ambos son unos actores excepcionales. Engin con su mirada profunda, con su capacidad para transmitir emociones complejas con la sutileza de un maestro, y Tuba, con su elegancia, su carisma y su habilidad para construir personajes memorables que calan en el alma del espectador. Son una combinación explosiva, dos potencias que se complementan y elevan mutuamente en cada proyecto. De hecho, es interesante notar cómo la industria turca, y el público en general, valora mucho la relación entre los actores, la química que tienen en pantalla y fuera de ella. Los fans adoran ver a sus parejas favoritas juntas, en la vida real o en la ficción. Y cuando esa conexión es genuina, cuando se nota que hay una complicidad real, el impacto en el público es aún mayor. La química entre los actores es un ingrediente fundamental del éxito de una serie turca. En el caso de Engin y Tuba, la admiración y el respeto mutuo son evidentes. A pesar de no ser pareja en la vida real, la química que tienen es innegable. Se les ve cómplices, se les ve riendo, se les ve compartiendo momentos tanto en las alfombras rojas como en eventos públicos, y eso es algo que el público valora muchísimo. La química entre ellos es una de las razones por las que Kara para Aşk se convirtió en un éxito rotundo y por la cual los fans siempre están anhelando verlos juntos nuevamente en la pantalla. Esta anécdota de la llamada, aunque fue un pequeño error, nos recuerda la humanidad de las celebridades, que son personas como todos nosotros. Nos muestra que incluso ellos, en medio de su fama y reconocimiento, pueden ser sorprendidos, pueden equivocarse, pueden pasar por situaciones cómicas. Y eso, de alguna manera, los hace más cercanos a nosotros, los fans, que los vemos como seres inalcanzables. Además, este tipo de historias nos permiten conocer un poco más sobre cómo funciona la industria del entretenimiento, la dinámica en los sets de grabación, y el trabajo que hay detrás de las cámaras para que todo funcione a la perfección. Nos permite apreciar el trabajo de todo un equipo que busca la perfección en cada detalle y que, a veces, puede verse sorprendido por un pequeño error. Así que, recapitulando, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos grandes estrellas turcas, fueron protagonistas de una llamada sorpresa, que no salió exactamente como se esperaba. La producción se equivocó de número, y Tuba fue la afortunada en recibir la llamada. El resultado, un momento cómico, un poco de confusión, un episodio que se convirtió en leyenda y una anécdota que los fans atesoramos. Y es que, en definitiva, hasta los errores pueden generar momentos memorables. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les causó gracia la historia? ¿Les gustaría que Engin y Tuba volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Tienen alguna otra anécdota divertida sobre sus actores favoritos, algo que nos permita conocerlos un poco mejor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en el canal. Sus opiniones son muy valiosas y siempre me ayudan a crear contenido que les interese y que disfruten. Y antes de despedirnos, por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre el mundo fascinante de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización, ninguna anécdota y ningún análisis sobre el universo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más curiosidades del mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós. Y no olviden, la magia de las series turcas reside también en sus pequeños secretos y en los momentos inesperados.